bienvenidos al panel en español de la conferencia SAI 2025. Nunca se trató de la muerte, sino de la vida. SAI es una organización internacional. Por favor, no sé si ustedes me escriben de dónde nos están acompañando el día de hoy. Yo soy de Ecuador. Vamos a ver de dónde nos acompañan. Ok, Puerto Rico, muy bien. Muy bien, Nueva York, Colombia. Oh, Portugal, excelente, muy bien. Tenemos, al parecer, mientras se sigan uniendo, vamos a tener invitados y participantes también que nos están acompañando de todas las partes de Latinoamérica. Pero me parece excelente al momento todos que están Puerto Rico, Portugal, Colombia, Ecuador. Muy bien. Entonces, voy a continuar. Estaba indicando que este evento se desarrollará en formato de panel. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final, pero pueden escribir sus preguntas en el chat en cualquier momento. Nuestro primer ponente será Francisco Valentín. Francisco, él es un verdadero ejemplo cuando se trata de experiencias de muerte y experiencias cercanas a la muerte, o como él mismo llama, experiencias de muerte. Ahora sí, Francisco, te cedo la palabra para que empieces con tu presentación. Muchísimas gracias, Giselle. Aprovecho esta oportunidad para saludar a todos los aquí presentes. Eh, Hoy yo voy a tocar el tema de que nunca se trató de la muerte, sino de la vida, contando una historia eh, sin igual sobre la muerte de mi querida madre. Y como vamos a ponerlo así, no hay tal cosa como coincidencia. Ella murió el día 7 de junio del año 2000 y hoy se cumple sus 25 años de haber dejado este plano terrenal en cuerpo físico. Y hoy voy a contar la historia que yo como experienciador tuve con ella. Cuando inicialmente se le diagnosticó con un cáncer en la boca a través de un absceso. Ese absceso posteriormente se encontró que fue resultado de un tumor en el cerebro que seguía creciendo y hubo que darle quimioterapia y radioterapia. Cuando se le diagnosticó el evento, nosotros como familia hicimos todos los arreglos legales, inclusive el no resucitar, porque entendíamos que era extender el sufrimiento. Pero llegó un momento en que mi madre tuvo que ser hospitalizada. Yo siempre he sido un hombre bien analítico, siempre busco conseguir respuestas a las preguntas de los eventos que ocurren. Y siempre que mi madre tenía una preocupación, yo buscaba una solución siempre, tratando de persuadirla de que no se molestara tanto, ni se incomodara tanto, pero llegó un día en que mi madre me mira estando en la casa y me dice, no me siento bien, llévame al hospital. Y yo sentí en ese momento, en vez de argumentar, como uno siempre hace, pero ¿por qué quieres ir al hospital? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo te sientes? Vamos a resolver, no hay que llegar a tal extremo. Algo en mí dijo, ok, yo te llevo al hospital. No le cuestioné, fuimos al hospital. Cuando fue ingresada al hospital, que se hizo todo el papeleo, llegó un momento en que ambos nos miramos y sin mediar palabras, mi madre, desde el principio estuvo peleando con el cáncer,
aún yo diciéndole, mira, hay otras alternativas más naturales, hazte esto, hazte lo otro. Ella no, ella seguía insistiendo y pasó por muchas operaciones de la quijada, le removieron parte de la quijada para tratar de mitigar el proceso del cáncer, pero nunca supieron que originalmente estaba en el cerebro. En ese momento donde ya iba a ser hospitalizada, nos miramos y mi madre me dijo, no te preocupes, hijo, yo sabía que esto iba a pasar. Y ese fue el primer momento en que ella aceptó por primera vez el hecho de que iba a morir. Para ella se trató todo este tiempo sobre su preocupación de morir. Y yo por mi lado siempre estuve pendiente y en mi mente de que no es morir, es vivir. ¿Qué haces atada a este plano terrenal cuando yo, que tuve mi experiencia de muerte en el 79, sabía lo que le iba a pasar, sabía a dónde tenía que ir y yo estaba desligado de ese sentimiento de no, no te vayas. Al contrario, estaba tratando de motivarla, inspirarla y ella me peleaba, me argumentaba pensando en que yo lo que quería era que se muriera. Cuando no, no, yo lo que quiero es que empieces a vivir, no que te enfrasques en morir. La cuestión fue que cuando fue hospitalizada, de repente un día me llaman del hospital que venga a ver a mi madre y entonces cuando llego me dicen de que precisamente me encuentro con el doctor junto con ella, en donde él me dice que tuvo que pasar mucho trabajo para salvarle la vida a mi madre y hacerle una traqueotomía, porque el tumor había crecido a un punto en que ya le había bloqueado el canal de aire. Y yo, en mi frustración, viendo a mi madre sufrir, haberla visto sufrir por tanto tiempo, yo lo primero que le dije al médico, dentro de mi ignorancia, porque yo sabía lo que yo quería para mi madre, pero el mundo no me entendía. En mi ignorancia yo dije, pero ella no había firmado un documento de no resucitación. Y el médico me mira con esa cara de que hijo ingrato. No dijo ni palabra y se fue. Días después fue que yo me di cuenta que mis palabras no cayeron como pensé que iban a caer. Pero en ese momento yo, en mi mente yo decía, pero ¿cómo van a seguir prolongando el sufrimiento de mi madre? Yo no quiero que siga sufriendo. Y eso fue lo que me hizo llegar a decir esas palabras. Pero nada, ahí lo dejamos. Yo entendí que mi madre todavía no estaba preparada y yo pues solemnemente pues accedí a que siguiera sufriendo. Porque sabíamos, todos sabíamos cuál era el resultado y era inminente, era cuestión de tiempo. Y prolongar el sufrimiento no estaba dentro de mi mente. El resto del mundo sí, pero en mi mente no. Hasta que un día, cuando estábamos yo, mi esposa y mi tía en el hospital en horas de visita, la hora de visita ya había terminado, eran aproximadamente las 8 de la noche, cuando de repente mi madre entra en un estado de convulsión. Empezó a convulsionar drásticamente, sin parar. Todos entramos en pánico. Yo salí por la puerta, fui al mostrador, pedí que pudiéramos hablar con el médico, que llamen al médico, que es urgente, que mi madre está pasando por un proceso de convulsión. Y precisamente esa noche el oncólogo estaba dando rondas en el hospital. E inmediatamente va hacia la habitación, entra,
hace las pruebas que él tiene que hacer y nos llama para que salgamos fuera de la habitación, tanto a mí como a mi esposa, y nos dice, yo sabía que este momento iba a pasar. El tumor ha seguido creciendo. Ya para ese entonces ella no estaba recibiendo ni quimioterapia ni radioterapia porque nunca hizo nada. Me dijo, hagan los planes porque ella va a morir dentro de las próximas 2 horas, como mucho. Ya su cerebro no está recibiendo oxígeno. Ese es un pequeño detalle que quiero que graben en su mente. No recibir oxígeno significa que va a estar muerta, cerebralmente muerta, por no recibir oxígeno y que el proceso de convulsión iba a ser temporero. Cuando, cuando yo entro a la habitación, lógicamente a esa hora de la noche nadie va a ponerse a hacer arreglos funerales. Algo en mí me hizo ir donde ella, cogerla de la mano, su cuerpo convulsionando drásticamente, la agarro de la mano y digo las siguientes palabras como si fuera un mantra, pero quiero aclarar que esa no es mi personalidad. Yo no soy persona de estar tocando a los demás, ni tampoco soy persona de estar orando o haciendo mantra o ningún tipo de esas cosas. Eso fue algo que salió de mí, pero no del analítico en mí. Y dije constantemente estas palabras, daría cualquier cosa para estar aquí contigo. Y esas palabras las seguí repitiendo constantemente, hora tras hora. Y digo hora tras horas porque de las 8 de la noche, las 8 se tornaron 9 de la noche y ella seguía convulsando. De 9 de la noche se convirtió en 10 y de 10 a 11. Ya estamos hablando de 3 horas convulsionando, en donde yo entiendo para ese entonces que ningún ser humano puede estar convulsando por tanto tiempo sin que el cuerpo de alguna forma colapse. Pero no, no había colapsado. 11 de la noche se convirtió en 12. 12 de la medianoche se convirtió en 1 de la mañana y ella seguía convulsando. Y yo seguía agarrado de la mano con ella, constantemente dando ese mantra. 12 se convirtió en 1, 1 a 2. Nosotros ninguno pudo dormir esperando ese momento solemne. 3 de la mañana ocurrió, 4 transcurrió y a las 6 de la mañana, justo cuando comienza a salir el sol, mi madre deja de convulsionar. Abre los ojos. Como tenía una tractoctomía, escribe en la libreta, tengo que ir al baño. Tanto mi esposa como mi tía y yo nos quedamos atónitos al ver lo que estaba ocurriendo. Cuando ella va para el baño y cierra la puerta, mi esposa, yo y mi tía nos quedamos mirando como si hubiésemos visto un fantasma. Y yo dije, ustedes acaban de ver lo que yo acabo de... Y todo el mundo, tanto mi esposa como mi hija, mi tía abrió los ojos como, como ella acostumbraba a hacer. Se echa para atrás y hace con la cabeza que sí. Tan pronto sale mi madre del baño, todo el mundo se quedó tranquilo, esperando a que ella se sentara. Ella coge la libreta y escribe que mi tía y mi esposa se vayan y que yo me quede con ella. Nadie le cuestionó, simplemente salieron, yo me quedé sin saber qué es lo que estaba pasando. Y ella me escribe, perdona, hijo mío, que dudé de ti. Ahora sé la verdad. Búscame un abogado y vamos a hacer unos cambios.
Yo no pregunté, yo simplemente obedecí. No sabía lo que estaba pasando, pero hice lo que tenía que hacer. No voy a hacer el cuento de los detalles porque involucra mucho sentimiento, pero después y sufrimiento. Y cuando ya todos los arreglos legales se culminaron, mi madre murió 30 días más tarde, el 7 de junio del año 2000. Pero no murió del cáncer en el cerebro, murió de asfixia. Una nota que yo quiero traer a colación es que en el momento de que mi madre muere, a mí me llaman del centro de cuidado porque la habíamos sacado del hospital, lógicamente, Yo pa- dije, ¿qué personas son los que hablan aquí al encuentro? perdón. Mi madre estaba en... Ay, perdí el hilo. Ok, mi madre estaba, me llamaron del centro donde estaba mi madre a decirme que mi madre está malita, que vaya a verla, que está malita. E instintivamente yo supe que había muerto. Y cuando murió, mientras yo estaba conduciendo el automóvil, de repente yo siento como una desconexión y yo inmediatamente digo, mi madre murió. Y yo nunca le pregunté qué fue lo que pasó, dónde estuvo, qué experiencia tuvo, porque yo había pasado por esa experiencia, mi experiencia de muerte. Yo tenía 20,000 preguntas que no tenía contestación de nadie, pero ese sentimiento de haberme desatado fue una prueba de que nunca se me permitió preguntar. Y con esto yo aprendí posteriormente, no en el momento, porque en el momento yo le creía a los médicos. Yo comprendí de que hay y existe la intervención divina. Y aprendí en ese momento que todo el sufrimiento que estaba pasando y había pasado mi madre era un sentimiento de estar atada a la tierra. Pero al mismo tiempo que estaba atada a la tierra, no era su tiempo. Y yo no lo comprendí cuando mi madre se fue por encima de el aspecto legal de no resucitar. Se fue por encima de esto porque no estaba preparada para morir. Pero al mismo tiempo, si se dan cuenta, era porque tampoco le tocaba la hora. Porque en el momento en entrar en convulsión, por haberse constrigido una de las arterias principales en el cerebro, tampoco era su tiempo, porque había algo que hacer. Y posteriormente fue que lo comprendí. Lo que quiero decir con esto son varias cosas. Número uno, no se aferren a la muerte. Perdóname, no se aferren a la vida, porque la muerte es la vida. Eh, no le teman a la muerte, porque la muerte realmente no existe. Hoy día yo tengo y comparto con mi querida madre, después de 25 años, todavía estamos en contacto, todavía ella se le parece a mi esposa de cuando en vez y de vez en cuando, no a nivel físico, sino a nivel espiritual. Yo sé que ahora está conmigo porque es algo que se siente. Y ahí muchos lo sienten, pero lo rechazan por desconocimiento, pero la conexión está ahí. Que hay intervención divina y cuando te llega la hora, te llega la hora. Mi madre me enseñó con esta experiencia precisamente, y es la razón del tema que estamos trayendo aquí, que mi madre
durante todo el tiempo que estuvo pasando por su enfermedad, se concentró en la muerte, que no quería pasar por ese proceso de muerte. Y fue tanto el sufrimiento que hoy día todavía a mí me duele ver qué tanto sufrió por aferrarse a la vida y no darse cuenta de que la muerte es un proceso de transición y hay que estar viendo la vida como lo que es, el tiempo para uno poder eh, aprender lo más que se puede, pero también estar consciente de que hay un tiempo para todo. Que aunque yo como persona, yo quería que ella dejara de sufrir, no era su tiempo. Tenían que pasar otras cosas y dentro de esas cosas un aprendizaje interno de ella y de mí también, porque cada persona ve la vida de una forma distinta, por cultura, por costumbre, por religión, pero eventualmente llega un momento donde uno tiene que tomar un momento de resignación y aceptación. Y aprendí también, yo no lloré la muerte de mi madre, yo no la lloré. Y a mí ay, que no dijeron de mí, qué hijo ingrato, no bota ni una lágrima por su madre, porque no entienden y no entendieron que yo sabía que mi madre no había muerto, sino que había comenzado a vivir un capítulo más de su vida. Yo solamente lloré en una instancia y fue en su funeral, cuando hicimos la ronda final y yo pasé frente a su féretro y el Francisco Valentín, ser humano, hombre e hijo, lloró sabiendo de que ese iba a ser el último momento en que yo iba a ver a mi madre. Pero el ser dentro de mí, ese Francisco Valentín que ya había pasado por la experiencia de muerte, reaccionó y me di cuenta de que no, el sufrimiento no puede ser mío. Y aprendí sin juzgar que todo aquel que sufre por la pérdida de un hijo es sufrimiento propio. Sufrimiento de que ya yo no te voy a tener más, ya tú no vas a estar aquí conmigo, te voy a perder. Y ese es el sufrimiento de uno mismo. Y cuando uno se quita ese velo y se pone a pensar en el otro ser, cuánto está sufriendo y todo el proceso de la muerte, es cuando viene ahí la compasión de poder entender. Y que la otra persona también no te vea sufrir, porque no hay nada más malo que una persona en su lecho de muerte ver a sus seres queridos sufrir cuando este ser no quiere que sus hijos sufran. Y lo que estamos haciendo es incrementando el proceso del sufrimiento, porque no tan solo yo no me quiero ir, sino mira lo que estoy dejando detrás. Y ese sentimiento se lo llevan muchos. Y desafortunadamente no comprenden, porque si un ser como yo, y hay varios como yo, que no botan ni una lágrima, el mundo exterior los toma como ingratos, como sin sentimiento, cuando el sentimiento va mucho más allá del sentimiento que se le pone a las personas. Por lo tanto, esto no se trata sobre la muerte, se trata sobre la vida. Y con esto quiero dar un alto para dar un mensaje que yo como canalizador se me pide de que en toda conferencia lo haga. Aquel que ya me ha visto anteriormente sabe exactamente lo que yo voy a decir, pero es un recordatorio y en este caso aplica a todo lo que yo acabo de decir. Y el mensaje es el siguiente. Si algún día nosotros llegásemos a comprender
que somos una mente infinita, expandiéndose a través del mundo físico y espiritual, ilimitadamente. Entonces llegaríamos a comprender que el mundo físico es tan solo una ilusión. Y cuando digo esto, no es que yo soy una mente infinita y tú eres una mente infinita y aquel es una mente infinita, no, es que todos somos una mente infinita, expandiéndose a través del mundo físico y espiritual. ¿Cómo llevo este mensaje con lo que yo acabo de decir? Mi madre sigue siendo una mente infinita. Cuando yo morí en el 1979, yo me percaté de que yo no sabía que yo había muerto, pero me percaté de que yo era yo, sin necesidad de ser Francisco Valentín o un ser humano. Yo tuve la experiencia de verme no como ente, sino como conciencia, la concientización del ser. Y hoy día yo aún tengo comunicación con mi querida madre. Está, como dicen en mi país, vivita y coleando. No con cuerpo físico, pero está viva. Y asimismo nosotros tenemos que ver la vida y no ver la muerte, porque la muerte es tan solo una transición. Y con esto los dejo para dar cabida y margen a poder contestar cualquier pregunta que ustedes tengan, sin antes dejarles saber de que ahora sigue Ingrid Honkala a dar su ponencia y su perspectiva sobre esto no es sobre la vida, la muerte, sino sobre la vida. Gracias a todos. Querido Francisco, muchísimas gracias. Tu historia realmente es fascinante y como tú bien como dijiste, vamos a ceder la palabra a la doctora Ingrid Honkala. Al recordar sus experiencias cercanas a la muerte, ahora ve que cada una de ellas no fue una invitación a abandonar esta vida, sino un llamado a despertar plenamente en ella. La doctora Ingrid Honkola es bióloga marina, ex oceanógrafa de la NASA. Adelante, Ingrid. Muchas gracias, Giseli. Bueno, muchas gracias, Francisco. Qué presentación tan maravillosa. A ver, aquí. Y bueno, como lo mencionaba Francisco muy claramente, al fin y al cabo, todas estas experiencias y las que yo he tenido desde muy pequeña han abierto la puerta para darme cuenta con conciencia y claridad de que realmente somos seres eternos, de que la muerte no existe como tal y que realmente nunca estamos solos, porque como Francisco lo menciona, somos una conciencia, una mente, una luz universal. Y es la conciencia representada de muchas maneras diferentes. Y yo desde muy pequeña, con mi primera experiencia cercana a la muerte, cerca de los 3 años, por más de que yo no entendía o sabía el concepto de Dios, el concepto del amor incondicional, o ni siquiera realmente no le pregunta a un niño de 2 años qué es el amor, y no tenía claro ninguno de lo que son estos conceptos, de lo que era la muerte. Ahora puedo decir, después de haber experimentado múltiples experiencias espirituales y experiencias cercanas a la muerte, que es cuando por primera vez a mis 2 años experimenté el abrazo de Dios. Experimenté, ¿por qué lo digo así? Porque era estar en los brazos cálidos del amor, totalmente envuelta en amor universal, es
algo indescriptible, en dicha absoluta. Era un estado de presencia, de totalidad, de armonía, de dicha. Y desde muy pequeña, con esta primera experiencia cercana a la muerte y luego con la segunda a los 24 años en un accidente de motocicleta, volví a experimentar la sensación de lo que muchos llamamos el hogar, lo que muchos llamamos el cielo, que es hogar, es un sitio o una sensación o un espacio en el que te sientes abrazado, invitado, acogido, amado, que cuando llegaste cansado de la oficina de estar afuera todo el día y te sientas en tu, no sé, sofá favorito a ver televisión, te sientes acogido y delicioso. Eso fue lo que experimenté, el hogar. Y por muchos, muchos años quise volver al hogar. Con esto les digo que desde pequeña fue muy difícil y si ustedes escuchan los casos de muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, luego al no ser comprendidas, sienten la sensación de no querer estar acá. ¿Y por qué? Yo lo explico de esta manera. Imagínense, claro, y como mi primera experiencia se dio de niña, yo les doy la analogía de, imagínense que uno está en un parque de diversiones y la está pasando increíblemente bien. Y de pronto los papás le dicen, bueno, es hora de irse a la casa. Y uno dice, no, pero si la estoy pasando delicioso, ¿cuál casa ni nada? Yo quiero estar aquí. Esa era mi sensación y por más de que tuve muchos despertares de conciencia, muchas claridades, muchas cosas hermosas se presentaron en mi vida, también me sentí como una persona que sentía que no pertenecía, que no era comprendida y sentía dentro de mí ese deseo de volver a ese hogar. Y tuve que pasar por muchos años y muchos despertares para llegar al sitio donde me encuentro hoy, que es el título de esta charla, de este panel tan hermoso que se llama Nunca se trató de la muerte, sino de la vida. Entonces, ¿cómo llegué allá? Si todo lo que quería era volver a ese hogar. Hace 3 años ya van a ser que tuve mi última experiencia cercana a la muerte y en esta experiencia eh, algo increíble sucedió y fue que primero, antes los llevo atrás de que la experiencia misma se diera, tuve, hagan de cuenta, como un llamado. Entonces, una noche me fui a dormir y sentí que tenía una preocupación impresionante y era como una preocupación de esas de la que no te puedes como deshacer. Y yo soy una persona muy empática y yo pensé que de pronto era un familiar, alguien pasando por una situación difícil y que yo estaba absorbiendo esa energía. Entonces esto es increíble, ya cuando uno ha trabajado con meditación, con presencia, con autoconocimiento, con conciencia, yo digo, esto no me pertenece. Y normalmente esa energía se disuelve. Esta vez dije, esto no me pertenece y esa energía no se fue. Y era, hagan de cuenta, una angustia de la que no me podía liberar. Y bueno, a duras penas esa noche logré dormir un rato, luego despierto a las 3 de la mañana y la angustia se convirtió en taquicardia. Y yo dije, no, si esto continúa, va a tocar, es decir, llamar a mi esposo y que me lleve a la sala de emergencia. Pero dije, antes de eso, empecé a respirar. Y empecé otra vez a observarme, a decirme dónde se siente, cómo se siente, y empecé a trabajarme a mí misma. Y en el momento en que dije, bueno, me rindo a esto, me rindo a lo que está pasando sin juzgar, sin pelear, sin rechazar. Y en ese momento escucho una voz. Y es una voz que después de haber tenido tantas experiencias espirituales reconozco como la voz de nuestro creador, de la fuente, que es muy diferente al sentir de los seres de luz. También me he comunicado con seres de luz a través de toda mi vida. ¿Y cómo conozco esta diferencia? Porque es como conocer la diferencia entre un maestro de la escuela que te está hablando y tus padres. Uno conoce quién es quién.
Y cuando escucho esa voz, que es esa misma potencia abrazadora, dulce, de amor eterno, incondicional, y la voz me dice, ¿confías en mí? ¿Y cómo será? Imagínense lo que es la voz de un padre, un padre, una madre que te dice, ¿confías en mí? ¿Cuál es tu respuesta? Inmediatamente dije, sí, confío. Y cuando dije sí, confío, inmediatamente la taquicardia se fue, la angustia se fue, la preocupación se fue, todo. Y entré en estado de completa y absoluta calma. Y cuando estaba en ese estado de calma, escuché ahora las palabras que venían de los seres de luz que decían, estás en sincronía con Dios. Imagínense, yo estaba en un estado de total presencia, dicha, de unión. Y por el resto de la noche experimenté ese estado de conexión, de unión. A la mañana siguiente me levanto temprano y lo primero que se me ocurre es, quiero regar las plantas. Era como querer estar en esa conexión con la naturaleza. Y cuando fui a regar las plantas y me observo las manos, dijo, estas son las manos de Dios, pero no pensaba Ingrid, las manos de Ingrid como yo soy esto o lo otro, no era, todos somos las manos de Dios, todos somos una creación, una extensión de Dios. Me sentía en unidad, entonces no pensaba como Ingrid, sino como unidad. Y bueno, acuérdense de las palabras, confías en mí. 5 días más tarde, estaba con mi esposo, estábamos en el automóvil y cuando fuimos a entrar a dar la vuelta para entrar a nuestro barrio, un carro por detrás estrelló nuestro carro de la manera más violenta y nos mandó a volar. Y el carro, bueno, quedó destrozado en una cuneta. Aquí les comparto una fotico como para que vean. Solo como para que vean, tengan una idea de cómo quedó el carro. Entonces el carro salió, es que el golpe por detrás fue tremendo y bueno, terminamos ahí. Mi esposo, bueno, muy bueno al volante, supo cómo mover el volante y él realmente no sufrió muchísimo daño, era más, es una persona muy fuerte. Yo al lado de copiloto, el cinturón de seguridad me atrapó y me comprimió muy fuerte el pecho y el abdomen. Entonces, claro, al haber hecho esa compresión tan fuerte, era un dolor que yo decía, estoy como en fuego. Y bueno, llegó la ambulancia, todo, y ese día yo dije, no, no, yo estoy bien, no, no quise ambulancia, pero anteriormente a que todo esto sucediera, yo había estado ya cercana del tiempo de la menopausia, todo eso, había estado sufriendo de unos sangrados muy fuertes y ya me había, un doctor me había dicho que era necesario que yo tuviera cirugía, una histerectomía, porque estos sangrados estaban ya siendo peligrosos. Pero yo decidí tratarme con drogas más de hormonales. No quería ninguna cirugía. Entonces ya ese era un capítulo que yo había tratado de manejar, pero por lo que veo, yo digo, el universo a veces nos tiene reservado un propósito y algo que debe suceder y a veces uno lo obvia y se aparece por otro lado. Yo no quería esta cirugía, pero este accidente, al haberme presionado el cinturón tan fuerte el abdomen, resulté teniendo un sangrado que duró 15 días. Entonces, de ahí se decidió, no, esta cirugía que usted quería evitar tiene que hacerse. Entonces, pero en todo este proceso conocí a otro doctor y esta doctora era una persona muy abierta a escuchar y creo que ese era el tiempo que necesitaba de pronto para que las cosas se dieran de esta manera. ¿Por qué era importante que esta doctora escuchara?
porque bueno, ya se planeó esta cirugía. El día de la cirugía, yo le digo a la doctora, le digo, y lo sentí otra vez con esa claridad absoluta, sabía que algo iba a suceder en la cirugía y le digo a la doctora, tienen que monitorear mi presión sanguínea, algo va a suceder. Claro, imagínense, uno le dice esto a un doctor y sobre todo a alguien, un doctor que no esté como en esa conexión, te va a decir hasta que sabe, o bueno. No, yo estaba tan segura de esto que la doctora hasta llamó al anestesiólogo. Yo decía, no me tienen que monitorear la presión sanguínea. Entonces, bueno, la doctora escuchó y estaban pendientes de mi presión sanguínea. Esta supuestamente iba a ser una cirugía que ya la llaman que no es muy compleja. Bueno, fui a mi cirugía cuando sí, todo estaba yendo bien y de repente mi presión sanguínea se bajó al suelo y yo entré en hipotermia. Y cuando esto sucede, entro en la luz. Miren, esto es increíble porque una persona, y lo he escuchado en muchas personas que han tenido varias experiencias de muerte, experiencias cercanas a la muerte, no en todos los casos, pero en muchos casos, de pronto en la primera o en la segunda experiencia puedes ver cosas, el paisaje, no, esto, lo otro, familiares. No, cuando ya has tenido más de una experiencia cercana a la muerte, muchas veces ya no necesitas pasar por todo eso y ya entras directamente a la luz, como decir, bueno, cortemos con todo esto otro y directo a donde vamos, directo al caso. Y yo entro directamente a la luz y es cuando de nuevo escucho las palabras del Creador, de nuestro Padre, Madre, eternos, eterno en el cielo, y escucho las palabras que dicen, ¿te quieres quedar o quieres regresar? ¡Ah! Se me dio una oportunidad de escoger. En las otras dos experiencias cercanas a la muerte, a mí no me dieron ninguna oportunidad de escoger nada. Así volví. Y en muchas ocasiones, cuando he escuchado a otros experienciadores, cuentan que la mayoría de las veces se les dice, no es tu tiempo, debes regresar. Bueno, en este caso me dieron la oportunidad de escoger. Entonces, cuando yo oigo, ¿te quieres quedar? Yo digo, pero claro que me quiero quedar. He querido estar en el hogar por, ya cuántos habían pasado, 50 años. O sea, quiero estar, ¿cómo? Ni por qué me preguntan. Y yo me sentía, miren, les digo que la sensación, como Francisco lo menciona, era como estar, por decirlo así, como en un resort, en un hotel de 10 diamantes. Era lo mejor. Entonces, claro, en ese momento, ¿quién no se va a querer quedar? Pero yo creo que después de haber practicado tantos años de presencia, conciencia, de conexión, de autoconocimiento y autoobservación, me detuve y dije, un momento, ¿es esto una prueba? Porque comprendí en ese momento y saben que después lo entendí algo así como lo que podemos denominar como la tentación, porque en las tres experiencias me había sucedido que, claro, el ego se quiere sentir cómodo. Y si te dicen, uy, esto es el cielo, este es el hogar, este es el hotel de 10 diamantes, pues te quieres quedar. El ego busca la comodidad. Y en ese momento dije, ¿es esto lo que mi alma realmente quiere? Entonces es cuando, de nuevo, esas palabras o te quieres regresar están presentes y digo, pero entonces digo, un momento. Entonces me fui más allá y dije, si tú, Dios, Padre, Madre, el Creador, Fuente, está siempre con nosotros y todos somos una extensión tuya y absolutamente todo es una manifestación de la conciencia. Como dice Francisco, si todo es la luz de la conciencia. Entonces, ¿dónde es aquí y dónde es allá? Dije, un momentico, no hay aquí
y no hay allá. Y lo único que se me ocurrió pensar en ese momento fue, déjenme donde le puedo servir mejor a Dios. Déjame donde te puedo servir mejor. Y en ese momento fue cuando sentí como que esta experiencia que llamamos Ingrid me jalaba de vuelta. Miren, hubo una cosa increíble en todo este proceso y fue que al principio, y fue algo que luego me dio como un poco de dificultad compartir con mi esposo, con mi familia, porque cuando yo entré en ese estado, entré en la luz y cuando me sentí en el hogar, me sentí totalmente, digámoslo así, desconectada, logré de todo, tú lo dejas ir todo, es el estado en que no tienes ninguna atadura con nada. ¿Y por qué no hay atadura? Porque tú sabes que todo está bien, que todo es perfecto, que todo está marchando acorde a un plan universal. Y yo lo sabía con claridad, entonces en ese momento yo veía a mi hijo y yo decía, no, si yo vuelvo o no vuelvo es irrelevante porque todo está de acuerdo a un plan. Y entonces el plan sería que él se desarrolla sin mí ahí. Y yo veía a mi esposo y pensaba lo mismo, veía a mi familia y decía, todo está bien. Era esa confianza absoluta, era esa fe absoluta de todo está bien. Pero cuando yo dije, déjenme donde le puedo servir mejor a Dios, déjame donde te puedo servir mejor, ahí fue cuando la imagen de mis padres, de mi hijo, de mi esposo, de mi familia, de mi propósito, de todo esto que está haciendo aquí, volvió. Y dije, aún hay propósito para mí como humano, para mí aquí en la tierra. Y eso funcionó como un ancla. Sin ese anclaje, siento que era como que no habría podido regresar porque era lo que me traía de vuelta. Y ahí regresé y fue cuando comprendí con toda mi alma, el hogar no es un sitio. El hogar es un estado de conciencia. El hogar es un estado del ser. Porque claro, si no hay aquí, no hay allá, era ese reconocimiento, no tengo que ir a ninguna parte. Tengo que recordar que soy alma, que soy un ser eterno, que soy un ser divino, que soy la luz, que soy alma. Y ese era el camino. Entonces, es como darme cuenta que todas esas experiencias que había tenido era para remover capas, 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 capas y llegar a este momento de claridad y presencia absoluta. Y es cuando digo, claro, nunca se trató de experiencia cercana a la muerte, sino de experiencia cercana a la vida. No se trata de morir, se trata de vivir. Y cuando nos damos cuenta que no hay aquí, no hay allá, yo digo, es como la última revelación, no importa dónde estés. Es que estoy en un plano material, sí, es un plano más denso, pero igual somos luz. Siempre, siempre hemos sido y seremos luz. Más densa, menos densa, lo importante es recordar que somos esa luz. Y cuando digo, le pregunto a los seres de luz, cuando la gente me pregunta, me dicen, pero dinos, ¿qué es propósito y qué es misión? Y yo le pregunto a los seres de luz, bueno, denme algo claro para decirle a las personas. Me dicen, el verdadero propósito de cada uno de nosotros es recordar que somos la luz. ¿Qué es ser la luz? Es recordar que eres espíritu, que eres alma, y que las cualidades del alma son el amor, la belleza, la dulzura, la paz, la felicidad, la dicha plena, la conexión. Eso somos. Y tu misión es brillar esa luz donde quiera que estés. Porque mucha gente siente que tiene un despertar en la conciencia y bueno, abandono a la familia, al trabajo, abandono todo. No, brilla esa luz, sé
sé esa luz donde quiera que estés y con quien quiera que estés, porque este es el tiempo, no de irnos a una cueva, sino de ayudarnos mutuamente a recordar. Y con esto, bueno, yo creo que termino para dar espacio a preguntas. Y así, bueno, Francisco y yo aquí listos a responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Así como tú bien has dicho, vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien nos quiere poner en el chat. Al momento tengo una pregunta que es para Francisco. Y Merce pregunta, si siente a su madre, ¿ella está aún en este plano o cómo explicar eso? Pues bien, voy a responder citando a la doctora Ingrid Joncada. ¿Dónde es aquí y dónde es allá? Ah, siendo todos uno, es un poquito difícil de explicar en el corto tiempo que tenemos. Pero como canalizador, sí puedo llevarla a entenderlo de esta forma. Como canalizador, yo tengo que aumentar, y todo esto es metafórico para que podamos entender, porque todo es hacia adentro, no es hacia afuera. Tengo que elevar mi nivel de conciencia, mi nivel vibracional, en donde los seres que están en el otro plano, en el plano no físico, puedan bajar y llegar a poder conectar. Eso es lo que hacen las mediunidades, muchos de ellos que se conocen por aquellos que hablan con los muertos. Es porque estos seres que van al próximo plano, no hacia afuera, sino hacia adentro, aún están atados a la tierra o al plano físico, para decir una mejor palabra. Y al estar atado al mundo físico, se está atado por las ataduras, las cuales aún llevan consigo. En el caso de mi madre, la atadura a mí como ser, a mis nietos, digo a sus nietos, a la familia, con el deseo de ayudar, porque muchas veces hay comunicación para eso mismo, para ayudar, dar apoyo. Hay una frase que dice, así como es arriba, se es abajo. Así como hay seres de luz, hay seres de oscuridad. Como aquí hay seres humanos divinamente iluminados, hay otros que andan en la oscuridad. Pero en este plano estamos trabajando con ambos dentro de la dualidad. Está la otra esfera, hacia adentro, no hacia afuera, en donde aún se nos permite tener comunicación siempre y cuando haya una conexión. Por eso muchos de ustedes, no sé si han tenido la experiencia, que sienten la presencia de ese ser que una vez partió, pero no hay comunicación. Y no hay comunicación porque ustedes tendrían que aumentar su nivel vibracional para poder encontrarse. ¿Cómo lograrlo? Eso son otra media hora de conversación, pero por lo menos para poder explicar y contestar la pregunta, la conexión se hace porque hay dentro de estos dos planos, hay una comunicación donde no es a través de la palabra, sino a través del sentimiento, a través de ese pequeño implante que entra en la cabeza de uno cuando, por ejemplo, alguien puede estar haciendo algo y de repente uno siente esa voz interna que le dice, no lo hagas o hazlo o lo motiva a hacer algo. Por eso es que yo expliqué en esta pequeña ponencia de que hay intervención divina, están estos seres de luz que nos ayudan, tanto por ejemplo a Ingrid como esos seres de luz se comunican con ella porque lograron encontrar ese balance, y yo como canalizador
tengo contacto no con otros seres, sino con seres específicos. Y la historia es larguísima, como yo llegué ahí, pero fue a consecuencia de mi muerte en el 1979 que pasé por toda una vida aprendiendo y pasando por experiencias. Y la experiencia de mi madre fue una de ellas, que me enseñó que existe la intervención divina para poder yo poco a poco elevar mi nivel vibracional para entonces poder hacer contacto y hacer el trabajo que estoy haciendo. De lo contrario, ustedes no me estarían escuchando hoy aquí. Por lo tanto, es conexión, es sentimiento, es vibración, es ese sentir. No es el hablar de tú a tú, sino el sentir y tener comunicación interna. Ah, admitir la presencia, honrar esa presencia y saber de que está presente en los momentos que se da a exponer o se expone a que yo esté consciente de su presencia. Espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Gracias. Tengo una nueva pregunta y esta es para la doctora Honkala. Es algo parecida a la que ya respondió Francisco, pero está dirigida para la doctora. Dice, muchísimas gracias. Perdón, está acá. Mi padre trascendió hace 3 meses y como Francisco dejé que se fuera y no sufra más. ¿Cómo me puedo comunicar con él? Los dos conocemos el camino espiritual. Ay, Merce, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, al igual que Francisco ya nos menciona, todo es cuestión de vibración. Y hay una ley universal que se llama la ley de resonancia. ¿Qué es esta ley? Si tenemos voy a explicar de una manera muy sencilla, si tenemos dos guitarras y uno toca una cuerda baja, la cuerda baja del otro lado va a vibrar. Si uno toca una cuerda alta, la cuerda alta del otro lado va a vibrar. Todo es resonancia, que era lo que en otras palabras Francisco estaba tratando de explicar. Entonces, todo depende de dónde tenemos nuestro foco de atención. Si nuestro foco de atención está muy en lo material y muy en lo físico, en lo denso, nos va a costar mucho más trabajo comunicarnos, porque estamos tratando de comunicarnos con un plano menos denso. Entonces, ¿cuál es el trabajo por hacer? El trabajo por hacer es empezar con uno mismo a calmar la mente. Es que imagínense, les voy a poner otro ejemplo muy sencillo. Imagínense, está uno en una disco y en una disco está haciendo un ruido espantoso y yo trato de hablar contigo, Merce, con cualquiera. No me puedes oír, está uno a los gritos y uno, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando sales o apagan la música y tú, ahora está hablando, uno está gritado porque, claro, ya puede, ya la voz, la expresión del sonido. Entonces imagínense tratar de escuchar algo sutil cuando la mente está ocupada, cuando la mente está focalizada en lo material, en lo emocional, en lo de afuera. Por eso todo este proceso requiere ir adentro, requiere tener calma interior, requiere tener silencio interior. Los seres de luz siempre me han dicho, Ingrid, la sabiduría y el poder vienen del silencio. Hay que aprender a calmar la mente. Por eso las enseñanzas de meditación, enseñanzas milenarias. Si esto no fuera una verdad, estas enseñanzas ya habrían muerto, pero se han mantenido porque sabemos que de ese proceso de respirar, de ese proceso de calmarnos y que viene lo que Francisco mencionaba. Cuando tú te calmas, tú entras en el estado de ser, no de hacer. Me acuerdo mucho una frase que decía Wayne Dyer, no somos seres de estar haciendo, somos seres humanos, somos
Somos, realmente la esencia de lo que somos es ser, no hacer. Y cuando la gente dice, pero entonces, ¿cómo Ingrid? Es que hacer, es quedarnos sin hacer nada y paralizados ahí. No, es que siempre tiene que haber un balance entre el ser y el hacer. Yo digo, el ser y el hacer están danzando juntos. Entonces, desde ese estado de aprender a calmar la mente, primero empieza uno con una conexión interior con uno mismo y eso nos acerca a lo que Francisco mencionaba, la intuición, el sentir, y de ahí abrimos la puerta al contacto, a la comunión, a la conexión con el resto. Entonces, siempre al principio es aprende a escucharte a ti mismo para poder escuchar y abrir esa puerta y aprende a escuchar a los demás y de ahí aprendes a abrir esa puerta a esa conexión con seres de todos los niveles, de guías, los seres que estamos siempre acompañados, siempre, nunca estamos solos. Cuando la gente dice, Ingrid, ¿tú cómo llamas a los seres de luz o cómo te llaman a ti? Yo digo, no, no, nadie llama a nadie, todo está aquí y ahora. Es como las ondas de radio, de televisión, de internet, es que tú aprendas a poner tu radio, tu antena primero en el sitio correcto para recibir la señal y tu dial del radio en la emisora correcta para recibir la conexión. Y esto es lo que hace ese trabajo de calmar la mente. Entonces, meditación, oración, ese es el camino. Gracias, Ingrid. Tenemos dos preguntas más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De nada. Evelyn dice muchísimas gracias a Francisco y a Ingrid por esta hermosa e inspiradora charla. Una pregunta para Ingrid. ¿Por qué crees que te dieron la oportunidad de quedarte o regresar? Pues realmente te digo, Evelyn, que no sé. Pienso que todo ha sido un proceso de como de pelar la cebolla, de pelar capas, pelar capas, pelar capas. Y pienso que son momentos, son despertares, despertares. Yo creo que era un momento también, cada experiencia de estas es como una iniciación. Y pienso que esta experiencia, como lo mencionaba yo ahí, me llevó a darme cuenta de una manera aún más profunda. Pelé esa cebolla de ver qué es lo que realmente, cuál es el propósito real de mi alma. Y pienso, lo sentí en ese momento como una prueba, pero ¿quién me está poniendo la prueba? Nadie nos está poniendo a prueba, nadie nos está juzgando, es uno mismo. Es como cuando uno escoge ir a la universidad, a mí nadie me está forzando a que tengo que hacer los exámenes finales para pasar. Yo hago mi examen porque si no hago mi examen, ¿cómo paso? Entonces, todos son pruebas, todo esto es co-creando, todo es un principio de co-creación, hay libre albedrío. Entonces, en esta ocasión fue otro paso en ese proceso de iniciación, de darme cuenta de cuánta autoobservación, cuánta autoconocimiento tenía yo sobre mí. Y claro, fue la puerta perfecta para darme cuenta, pero claro, si realmente soy un ser eterno, si realmente la muerte no existe, sino solo la vida, ¿a dónde me estoy yendo? Y esos son los principios que también se discuten ahora en la ciencia, en lo que se llama la física cuántica, es que todo está aquí y ahora y todo se trata de vibración. Todo se trata, de nuevo, de esta palabra que hemos estado mencionando, vibración, todo es luz. Entonces, pienso que simplemente fue otra, en vez digamos, de usar la oportunidad prueba, la palabra prueba, otra oportunidad de quitar una capa más y darme cuenta, si somos la luz aquí y donde estemos, no pasa nada. Todo es simplemente un proceso de reconocimiento, todo es un proceso de recordar, todo es un proceso de quitar capas y qué dicha poder estar mm, materializado y tener la oportunidad de compartir este plano, pero
mismo tiempo darse cuenta que somos seres multidimensionales. Voy a decir algo así muy rápido para que haya tiempo de más preguntas, pero también he tenido la oportunidad de experimentar y darme cuenta de que soy un ser multidimensional. ¿A qué me refiero con esto? Todos lo somos. Una vez estaba durmiendo y despierto profundamente y escucho el sonido de una campana. Y despierto con el sonido de la campana y digo, bueno, ¿y esto? Y cuando despierto y estoy pensando que es esta campana, la escucho de nuevo. Y cuando la escucho de nuevo, vuelvo a despertar y digo, pero ¿cómo? ¿Cómo he despertado si ya estaba despierta? Y escucho la campana de nuevo y vuelvo a despertar y digo, no, pero ¿cómo? ¿Qué pasa si he despertado? Y esto sucedió 7 veces. Y solamente la quinta vez que escuché la campana fue que me di cuenta de que algo que se llamaba Ingrid existía. ¿Qué quiere decir? Fue cuando en ese momento tuve alguna conciencia de que un plano más denso existía. Entonces, para poder dar una analogía siendo oceanógrafa, imagínense el océano. El fondo del océano, lo más profundo del océano, no sabe que hay una ola en la superficie, ni siquiera se da cuenta. Pero a medida que subes en la columna de agua, vas sintiendo más la superficie. Entonces, solamente hasta que yo estaba en lo que llamamos la termoclina, que es el área donde ya se siente la diferencia entre el fondo y la superficie, fue que dije, "Ah, hay una realidad, hay una cosa que se llama Ingrid". Y luego al despertar en la sexta y en la séptima dije, "Ah, ya, sí, hay algo más, hay algo más". Entonces es cuando en ese momento dije, somos seres multidimensionales. Y cuando he experimentado y he tenido todas estas experiencias cercanas a la muerte y las experiencias ahora de conexión con todos estos planos, es lo que llamamos los planos astrales, del más sutil al más denso. Pero como les digo, todo está aquí y ahora. Todo es cuestión de aprender a calmar la mente y conectarse con todos esos planos de conciencia. Entonces, bueno, con esto le doy paso a la siguiente pregunta. Gracias. Gracias, Ingrid. Esta es, tenemos esta última pregunta que dice, gracias, Bethany, gracias a ambos por compartir sus historias reveladoras. ¿Siguen sintiendo el otro plano todos los días? Francisco, no sé si es que quiera contestar o Ingrid. ¿Puedes abarcar un poquito más la pregunta? Porque como que no le entiendo. Sí, lo que dice es, la pregunta es, ¿siguen sintiendo el otro plano todos los días? Oh, no es sentirlo, es estar consciente de la existencia de ese plano y, y adentrarse en el plano. Déjenme darle, por ejemplo, déjenme darle un ejemplo. Recientemente yo estuve 2 semanas de vacaciones en Puerto Rico y estuve totalmente desconectado del trabajo que yo hago semanalmente haciendo los transcritos, que son comunicaciones de estos guías espirituales que yo recibo y transcribo todas las semanas. Mientras yo estoy en este estado en donde yo escucho las grabaciones de estos seres cuando, según estaban bajando, yo entro en un estado en donde me separo del mundo físico. Aún estando en el mundo físico, mi conciencia se adentra dentro de la relación que yo tuve con ese ser en ese momento y entro en ese nivel, como dice Ingrid, vibracional. Cuando yo estuve una semana de vacaciones, era porque necesitaba coger aire, porque eran muchas las cosas que yo tenía en mi diario vivir y mi quehacer, y me quise desconectar. Al desconectarme me encuentro que estoy en el plano terrenal
viviendo la vida cotidiana, pero al mismo tiempo me percato de que estoy alejado de ese mundo, ese plano, ese nivel vibracional. Siempre he estado ahí, siempre está ahí presente. Somos nosotros los que nos tenemos que conectar, tal exactamente como lo dice Ingrid. Por lo tanto, la conexión está entre ustedes, estar en sintonía con esa vibración y lógicamente poder comprender ese mundo. La mejor forma de llegar, por si le interesa, es a través de la meditación. Muchos piensan de que no es a través de libros y lecturas e ir a conferencias, e ir a seminarios y etcétera, etcétera. Eso ayuda un poco, pero recuerden que cada persona da un mensaje en base a lo que ellos entienden que es y debe de explicarse a distintos niveles. Por eso están las distintas religiones, están los filósofos, están los maestros, los gurús, y cada uno tratando de llevar ese mensaje de paz a distintos niveles. Pero cuando uno entra en su propia meditación, ya tú estás entrando dentro de tu ser, dentro de lo que tú conoces y has interpretado a través de tus experiencias en la vida y con lo poquito que has aprendido de aquí y de allá, pero es adentrándose dentro de su ser, a son de meditación que uno encuentra ese mundo, vamos a llamarlo así, aunque no es ni aquí ni es allá, es un estado mental, en un estado vibracional, es lograr subir esa vibración a un nivel donde lo material deje de existir. Una forma que yo, una de las formas que yo practico y ayudo a las personas a meditar es entendiéndose que somos alma, siendo espíritus, siendo almas, teniendo una experiencia humana a través de los 5 sentidos. Si empezamos en un estado de meditación a desatarnos de nuestros sentidos, por ejemplo, el sentido del tacto, entrando en meditación, echando a un lado el sentido del tacto y alejarse de él. Después, el sentido auditivo o el sentido del aroma o el sentido visual. Bueno, el sentido visual es el primero que tú apagas porque al entrar en meditación cierras los ojos y te desprendes de este mundo físico. Y según así uno va practicando y desatándose de los sentidos, es cuando uno empieza a adentrarse dentro de sí mismo y reconocer que todos somos un mismo ser. Por lo tanto, siempre he estado ahí. Es cuestión de, como Ingrid dijo, es entonar, es buscar esa frecuencia que resuene con uno. Pero vuelvo y repito, es más hacia adentro que hacia afuera. Hacia afuera es todo lo que puedo aprender de los demás, pero hacia adentro es reconocerse a sí mismo. Espero que haya podido contestar esa pregunta. Si quieres, completo algo ahí. Sí, adelante, por favor. Pienso que hay personas que les cuesta mucho trabajo meditar. Entonces, claro, si vemos que el principio de conexión es esa experiencia maravillosa de poder meditar, pero hay personas que, digamos, están muy deprimidas o han tenido experiencias muy difíciles y no logran esa am, capacidad de poder calmar la mente de esa manera. La otra forma de subir esa frecuencia vibracional es a través de prácticas de gratitud. Imagínense, no hay nada más bello que estar agradecido. Cuando uno está en gratitud, uno está elevado. Es que nada más lo digo y lo siento. Imagínense cuando uno observa a su alrededor, ve todo y dice, ¡ay!
gracias por esta flor, gracias por este árbol, gracias. Y miren, hay una práctica muy linda que es una práctica en la que uno escribe cosas por las que se siente bien, la que se siente realmente supremamente bien, pero cosas muy sencillas. Porque miren, a veces hay personas que yo he conocido que han sufrido tanto que yo les digo, recuerda un momento feliz en tu vida y no lo pueden nombrar. Pero si yo les digo, recuerda un momento en el que has sido grato o has apreciado algo, un momento en el que tenías hambre, ay, te dieron comida. Un momento en que tenías frío y encontraste una cobijita. Un momento en que tenías sueño y lograste dormir en una cama, en una esquina, donde fuera. Un momento, esos momentos que nos evocan la gratitud, la apreciación. Entonces uno los escribe, gracias por esta ducha que me pegó en la mañana, uy, este cafecito que me tomo en las mañanas, no, qué cosa tan deliciosa, este té, lo que sea sencillo, pero que tú sientas que te inunda el alma. Eso sube la vibración. Entonces, si al principio te cuesta hacer prácticas de meditación, empieza con prácticas de gratitud, porque lo que necesitamos es elevar esa frecuencia. Y cuando elevamos la frecuencia, entramos en la frecuencia de el amor. ¿Cómo? Me dices, pero estás hablando de la gratitud. Pero bueno, ¿de dónde viene la gratitud? De las cosas por las cuales nos sentimos gratos. ¿Y cuáles son las cosas por las que nos sentimos gratos? Las cosas que amamos. Entonces, la gratitud y el amor son sinónimos. Entonces, si quieres conocer el amor, practica la gratitud, el amor verdadero. Y empieza uno ya a sentirlo, a vivirlo desde adentro. Y desde ahí empiezas a poder, digamos, si no puedes meditar con los ojos cerrados, camina y observa y quítate los zapatos y lo que dice Francisco, de pronto el paso más allá de desconectarte de los sentidos, pero comienza por darte cuenta que los sentidos son una conexión con, digámoslo, una herramienta para conectarse con la conciencia, porque podemos caminar y decir, ¿cómo se siente el viento? Estamos utilizando ese sentido, pero para ser conscientes. ¿Cuántas aves he escuchado? ¡Wow! Y empieza uno a utilizar sus sentidos como una herramienta de conciencia. Y para terminar rápido acá, un día me fui a una de mis caminatas de meditación y resulta que cuando regresé a la puerta de la casa me di cuenta, oiga, hoy no sentí ningún viento, no escuché ningún ave, no vi nada. ¿Estaba en dónde? En la torre de control, la mente, la mente, la mente. ¿Y qué es lo primero que uno hace? ¿Cómo, Ingrid? Después de meditar tanto tiempo, porque uno usa su espiritualidad para latigarse, ¿no? Pero que no sabes nada, pero que no aprendiste nada. Claro, en ese momento que me estoy latigando, hay un paro de conciencia, un paro en el camino y me dice, espérate un momento, date cuenta de que eres consciente de que no eras consciente. Y en vez de darte, como decimos, latigazos por no ser consciente, aprecia, otra vez aprecia tu conciencia. Soy consciente de que no era consciente. Aprecia esa conciencia. Entonces empieza a apreciar tus momentos de conciencia, tus momentos de presencia y te das una palmadita en la espalda, te pones una marquita en un calendario, te regalas una calcomanía, lo que sea. Soy consciente. Y de ahí empieza el camino a subir la vibración a través de la apreciación, de la autoobservación, del autoconocimiento. Bueno, ya te dejo, Giselle, porque si no, sigo hablando. Muchas gracias. No sé si es que en honor al tiempo tengamos nada más una pregunta más, que sería la última de esta sesión. Em, la pregunta dice, Juana pregunta, entonces, ¿estamos en varias dimensiones a la vez, viviendo realidades distintas a la vez? ¿Contestas tú, Francisco? Dale. Sí, si me permite contestar la pregunta, es sí y no. Ah,
porque las dimensiones están todas, son todas las dimensiones. Nosotros somos los que dividimos y separamos las dimensiones, pero la dimensión es una, dividida y enmarcada por el ser humano en su estado de conciencia. Es simplemente enfocarse en por ejemplo, en la dimensión. Ahora mismo ya llamámosle, porque la conocemos, esta tercera dimensión. Estamos conscientes de esta tercera dimensión y estamos conscientes de ser cuerpo físico, pero al mismo tiempo, y no es que sea otra dimensión, sino al mismo tiempo uno puede desatarse de esta dimensión en su estado mental y entrar en la próxima dimensión, que es en el caso de que, como Ingrid estaba explicando, aquel que no puede meditar porque todavía no ha llegado ahí, pues por lo menos se desprende de todos los quehaceres y empieza a conocer la naturaleza, a todo lo que le rodea, y entonces está entrando en otra dimensión. Y si vamos un poquito más allá y cierra los ojos y empieza a desatarse de de los cinco sentidos, entra en otra dimensión, siendo esa dimensión la misma. Ujú. Ingrid, Completamente. Ven, me pongo acá al lado tuyo porque ya es la última, pero exactamente así es. Imagínate un mismo radio, es que se me viene ahí mismo la analogía, pero un radio tiene muchas estaciones, es un solo radio. Y tú puedes, y te mueves y todas las estaciones están ahí al mismo tiempo, todo está aquí y ahora. Pero como dice Francisco, ¿dónde está tu foco de atención? Entonces, donde esté el foco de atención es donde está dirigida la energía. Entonces, y eso ya científicamente así está comprobado. Donde esté puesta la mente, ponemos nuestra energía. Entonces, simplemente es así, es ir practicando poquito a poco. Lo que decía Francis, desconecto este sentido. O primero lo utilizo para ser consciente y luego, pero todo, imagínense otro ejemplo que se me viene a la cabeza cuando uno, ¿se acuerdan esas muñequitas rusas? Que hay una entre otra, entre otra, entre otra. Todas están ahí al mismo tiempo. Es en cuál me estoy focalizando. Entonces, todo está aquí y ahora, solo hay que aprender a accesar, a recordar. correcto. Ujú. Muchísimas gracias a nuestros ponentes. Sus presentaciones han sido fascinantes e inspiradoras. Gracias a todos por acompañarnos y hasta pronto.